Listo, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, por favor. Bueno, acá ya ahorita en el aula virtual se ha subido lo que tiene que ver con la siguiente unidad. Recuerden que para esta unidad, la unidad 3, se ha culminado con lo que tiene que ver con la prueba que deben de rendir, ¿sí? Aquí está, en la unidad 3, está una prueba, la cual tiene, es ilimitado, eso sí, son 10 preguntas, 10 minutos, sí, la pueden rendir las veces que sea, la van a tener activa hasta el domingo, ¿sí? El domingo se les cierra, si tienen toda esa semana, ustedes rindan las veces que ustedes desean, y más que todo para que estudien, ¿sí? Vean que todos los exámenes que han estado rindiendo, todo eso al final, van a rendir un solo examen de todo lo que han visto durante todo el periodo, ¿sí? Entonces aprovechen, estudien, rindan las veces que sea, así saquen 10, vuelvan a rendir porque las preguntas son diferentes, no son las mismas preguntas. Adicionalmente a eso, ¿sí? Ya se les subió una nueva actividad, ¿sí? Que tiene que ver con la consulta de Excel, ¿sí? Ahí les dice, ¿qué van a hacer? Definiciones de Microsoft Excel, lo que es una fórmula, ejemplo de una fórmula sencilla, lo que son filas, cómo se identifica, columnas, cómo se identifica, qué es una celda, y luego lo que habíamos visto, igual que en Word, ¿no? Una gráfica de las partes del entorno, pero ahora de Microsoft Excel, y así mismo especificar las partes del entorno de Microsoft Excel. Ahora, deben tener en cuenta lo siguiente, que ahora sí ya este trabajo es aplicando normas APA, ¿sí? ¿Qué debe contener este trabajo? Presten atención. Debe contener índice general, índice de gráfico, ¿sí? Y de tabla, en caso que coloquen algún índice de tabla, por si acaso la colocarían también. Debe poseer citas, ¿sí? Referencia y bibliografía, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que les había informado que era una referencia y que era una bibliografía. Recuerden de colocar primero el apellido, el nombre, la tarea y el número de la tarea. Sí, aquí está el ejemplo. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con Excel, ahorita voy a hacer una pequeña introducción. A ver, acá atrás. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que tiene que ver con Excel. Luego de ello, ustedes van a ir viendo cada uno de estos ejercicios que están aquí colocados, estos videos, en donde comienza a hacer un sinnúmero de operaciones, ¿sí? Primero lo que es una serie de 50 palabras, luego van a hacer las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Luego otro tipo de operaciones básicas que ya vienen incluidas en Excel. Van a trabajar con el formato condicional y por último lo que son cuadros y tablas estadísticas, ¿sí? Ahora, aquí voy a poner a ejecutar este video. Presten atención. Este, por ejemplo, tiene casi 13 minutos. Si se dan cuenta, el video, por ejemplo, lo he hecho un poco lento, ¿sí? Porque en el momento que lo grabé, eran personas que, bueno, no manejaban absolutamente para nada lo que era una computadora, entonces lo hice un poco lento. Ahora, si ustedes quieren que el video vaya un poco más rápido, ustedes pueden ir acá abajo a la opción, aquí donde está la configuración o el engrane, dan clic aquí, van a la opción de velocidad de reproducción y le pueden poner en 2, ¿sí? Ahí para que vaya un poquito más rápido. No va a ir tampoco muy rápido porque, como les digo, el video está un poco grabado de una manera lenta, ¿sí? Ahora, lo que está mostrando ahí en ese bloc de notas es ustedes no van a escribir ese bloc de notas. Ese bloc de notas lo que le va a ir indicando los pasos que ustedes deben de ir haciendo, ¿sí? Entonces, lo que les sugiero es vayan leyendo lo que les dice ahí y después vayan haciendo los pasos como se ve ahí a continuación, ¿sí? Aquí a partir del minuto 1:50 comienza a hacer ya los ejercicios, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hay algunas cosas que le va indicando en los videos que deben de ir habilitando. ¿Sí? La parte del guardar, que como ustedes lo vieron en Word, que era indispensable ver dónde lo guardan, ¿sí? El nombre de la práctica también y la opción de guardar.
¿sí? Luego de ello, irán viendo lo que son, bueno, eso ya les voy a explicar lo que son las columnas, lo que son las filas, ¿sí? Y la parte de lo que son las celdas, ¿sí? Y luego de ello, comenzarán ya a hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ya les indica qué ejercicio van a hacer, ¿sí? Y les indica de qué celda van a comenzar a trabajar, ¿sí? Entonces, así están, la mayoría están, bueno, no la mayoría, están todos los videos realizados de esa manera. Como les digo, los videos no es que duran mucho, son 13 minutos el primero, el segundo son 10 minutos y medio, el tercero también casi 13 minutos, y la cada 10 minutos, ¿sí? En sí aquí ya va media hora, ¿sí? Acá luego tenemos 3 minutos este video, ya son 33 minutos, máximo 35 minutos. Y por último, los dos últimos videos que son gráfico y cuadro estadístico, que son 10 minutos el primero y el otro 11 minutos. Es decir, máximo de 1 hora no se van a demorar haciendo este trabajo, ¿sí? Esto aquí, para la siguiente clase, necesito que todos este trabajo ya lo traigan realizado, ¿sí? Hagan lo siguiente, este archivo de Excel que lo van a realizar, envíenselo a WhatsApp, ¿sí? Ya cuando ustedes vengan aquí, no les digo a las nubes porque después les pide validar el correo, unos no pueden entrar, bueno, y un sinnúmero de problemas. Entonces, envíenselo por WhatsApp el archivo, llegan aquí, entran a WhatsApp web, se conectan, lo descargan el archivo y continúan trabajando. Aquí en clases voy a dar otros pasos para culminar ese trabajo de Excel. Lo guardan y se lo envían nuevamente por WhatsApp web a su mismo correo, a su mismo WhatsApp, se lo envían. Si no saben, ustedes aquí pueden escribir yo, es decir, ustedes ponen y ahí les va a aparecer su número de WhatsApp y ustedes se pueden reenviar los archivos a ustedes mismos, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes lo vayan y lo puedan utilizar, ¿sí? Entonces, ustedes cogen y se lo reenvían a ustedes mismos el archivo y lo descargan ya en sus casas y continúan trabajando. Ahora, ¿qué es lo que les iba a explicar? Por ejemplo, en Excel ya saben, al igual que Word, podemos abrirlo, ya sea buscando en la barra de inicio o en el buscar, abrimos Excel. Ahora, luego que abren Excel, tenemos que se abra. Lo primero que deben realizar es guardar su archivo de Excel, ¿sí? Antes de eso, si ustedes observan en Excel, al igual que Word y PowerPoint, tenemos plantillas. Si ustedes le dan clic en más plantillas, ustedes ahí pueden encontrar diferentes tipos de plantillas. Hay diagramas de Gantt, ¿sí? Hay lo que son líneas de tiempo, ¿sí? Y así un sinnúmero de plantillas. Por ejemplo, si quieren hacer algún tipo de campeonato, también encuentran plantillas para aquello, ¿sí? Planificación y objetos de seguimiento. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar plantillas que hay plantillas de deporte, ¿sí? Y ustedes lo pueden utilizar, ¿sí? Bueno, mira, aquí hay una plantilla para torneo de fútbol. Este claro que es femenino, pero igual lo pueden acoplar para masculino. Hay para campeonatos de básquet, bueno, y así un sinnúmero de plantillas que ya hay aquí realizadas, ¿sí? En nuestro caso, vamos a utilizar una plantilla de cero, una plantilla en blanco, ¿sí? Y tenemos nuestra plantilla en blanco. Entonces, no se olviden de guardar la plantilla, colocarla con un nombre, bueno, más opciones, ir a examinar, y en examinar, ahí crear una carpeta, o si ya tienen la carpeta creada, la guardan ahí, le ponen práctica 1 y la guardan. Ahora, presten atención acá, por favor. Ahora, les he dicho ahorita que presten atención acá a la pizarra. Entonces, una de las cosas que deben de hacer, por ejemplo, dentro de los videos, ¿sí? Saben encontrar, por ejemplo, con lo siguiente.
¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa ahí con la palabra multiplicación? ¿Qué pasa con la palabra multiplicación? Caramba. ¿Qué puedo observar ahí en la hoja de Excel? Con la palabra de multiplicación. ¿Cierto? Entonces, con la palabra multiplicación es muy grande, no entra en esa celda, ¿sí? Entonces, sabemos mucho que hacemos lo siguiente. Nos colocamos aquí, vamos a ir viendo los iconos que nos aparecen en Excel y para qué nos sirven cada uno de estos iconos. Por ejemplo, miren, si yo me coloco aquí al final de la letra D, que se dan cuenta de ese icono, ¿cómo es? ¿Sí? Ese icono, ¿qué es? Tiene una flecha, ¿cierto? Y a lo ancho tiene unas direccionales. ¿La ven o no la ven? Ya. Entonces, miren, ese icono, ¿qué me permite? Como es una columna, y vamos a ver qué es una columna, como es una columna, va a trabajar a lo que es en la parte en lo ancho. Si yo doy clic izquierdo y lo muevo, se amplía, ¿sí? Lo que es la columna, ¿cierto? Ahora, eso es lo que, es decir, esa parte no quiero que la columna quede más grande que el texto que hay dentro de la celda. Entonces, lo que se recomienda es que cuando tengamos así una palabra que es muy grande para el tamaño de la celda, observemos el icono que nos aparece, presten atención todos acá a la pizarra. Cuando tengamos este tipo de iconos, lo que hacemos es dar doble clic, ¿sí? Y automáticamente se autoajusta al ancho de nuestra celda, ¿sí? A nuestro contenido. Por ejemplo, estaba así, ¿cierto? Si yo me coloco aquí arriba, le doy doble clic y automáticamente se autoajusta, ¿sí? Lo mismo pasa en la parte, en las filas. Si se dan cuenta en la fila, me aparece otro icono, que en cambio es una flecha, pero las direccionales aparecen arriba y abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se trabaja en la parte de lo alto, ¿sí? Listo. Ahora, dentro de Excel se maneja lo que les estoy mandando a consultar, lo que son fórmulas. En Excel tenemos el cuadro de fórmulas, ¿sí? O la barra de fórmulas. ¿Qué es lo que va ahí? Ahí van las fórmulas que se operan dentro de Excel, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, allá los tres. Antes estoy diciendo que presten atención. Acá la pizarra. Ahora, la barra de fórmulas, ¿sí? Ahí nosotros debemos de trabajar con celdas, ¿sí? No debemos de trabajar con números. Por ejemplo, están los videos subidos en el aula virtual. No quiero encontrarme con algún tipo de tarea de alguno de ustedes en donde yo encuentre, por ejemplo, aquí así, 12 como resultado y no la fórmula de la operación. Por ejemplo, si yo aquí tengo escrito 3 y acá 4, ¿sí? Y aquí es una multiplicación, yo no quiero ver el 12 aquí. Lo que yo quiero ver aquí es, en el caso que yo me coloque aquí, por ejemplo, B3 por C3, ¿sí? Y da 12. Es decir, que si yo me coloco aquí en la barra de fórmula, me va a aparecer la fórmula y no me va a aparecer el número 12. Hay muchos que normalmente mando a hacer este tipo de trabajo y como no sean el coste de hacer o ver el video y irlo haciendo, lo que hacen solamente es rellenar las celdas y colocar los valores. Si para mí es fácil, yo nomás me coloco encima de la celda y veo solamente el número. Y ahí veo que no me han hecho ninguna operación, ¿sí? Porque la idea tampoco no es hacer también esto de aquí. Por ejemplo, igual 3 por 4 igual a 12. Si yo me coloco aquí, igual está haciendo una operación. ¿Qué es la diferencia o por qué se utiliza Excel? Porque en Excel trabajamos con las celdas. Y ahorita vamos a ver por qué se escribe B3 o C3, ¿sí? Cada celda tiene un nombre, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, que estoy operando con la celda B3 y se dan cuenta, se coloca de un color justamente esa celda. El operador por y la celda C3 se coloca de otro color, ¿cierto? Si doy Enter, se aplica lo que es la fórmula, ¿sí? Si yo me coloco encima de la fórmula, me aparece justamente la fórmula realizada. Ahora, dentro de Excel, como les decía, tenemos la barra de fórmula, que es justamente donde me van a ir apareciendo las fórmulas dentro de Excel. Ahora, aparte de ello, tenemos lo que son las columnas. ¿Qué es una columna? Si doy clic aquí, todo eso, ¿sí? Es una columna. Entonces, ¿qué es una columna? Una columna son las celdas, ¿sí? Seleccionadas de manera vertical. Eso es una columna. ¿Cómo se las identifican? Se las identifican por medio de las letras del abecedario, ¿sí? Tal cual como están observando las ahí, ¿sí? Una fila, en cambio, es otra cosa, ¿sí? Las filas, en cambio, son celdas seleccionadas de manera horizontal, como observan en este caso. ¿Cómo se identifican? Por medio de los números naturales o números arábigos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es una celda? ¿Sí? Ya vimos que es una columna y que es una fila, ¿sí? Ahora, ¿qué es una celda? Una celda es la intersección ¿de qué? De una columna. En este caso, ¿en qué columna está esta celda? En la columna B, ¿cierto? Y de una fila. ¿En qué fila está esta? En la 3, ¿cierto? Entonces, esta celda toma el nombre justamente de esa intersección, de la columna que se llama B y de la fila que es 3. Entonces, aquí en el cuadro de nombres aparece el nombre de esa celda, ¿sí? Esto es muy importante porque en los videos que van a ver ustedes, ahí les va a ir indicando colocarse en la celda A3, en la celda B3 o en la celda B2, ¿sí? Y ahí deben de ir operando y deben de ir colocando los valores y hacer las formas. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, tenemos la celda C3. Por eso, por ejemplo, aquí al colocar esta fórmula, opero justamente con esas celdas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia de enante la fórmula que yo puse? Enante yo puse 4 por 3, ¿cierto? Y me dio 12. Pero en cambio, si yo opero con las celdas, por ejemplo, B3 y C3, aquí me importa el valor que esté acá dentro, en la celda. Si yo, por ejemplo, aquí le coloco 10, automáticamente cambia acá, ¿sí? Entonces, por eso es que se trabaja justamente con Excel, ¿sí? Porque Excel opera con las celdas, no opera con los números, ¿sí? Entonces, ya lo que está dentro de la celda es lo que trabaja Excel. ¿Estamos? Ahora, otra de las cosas que deben tener en cuenta en Excel es lo siguiente. Si se dan cuenta, yo, por ejemplo, aquí, que coloqué este número 6, tengo esta celda que es la celda D3, ¿cierto? Ahora, en esta celda o en cada una de las celdas, ustedes siempre se van a encontrar con 3 iconos. Quiero que se den cuenta bien en la pizarra. Este primer icono, que es una flecha blanca gruesa, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Si yo me coloco en los lados, me aparece otro icono. ¿Y se dan cuenta? Y en cambio es una flecha con las direccionales en todas las puntas. ¿Estamos? A ver, allá atrás, el que está con el celular anaranjado. ¿Qué icono me aparece cuando me coloco con los lados? En los lados de una celda. ¿Qué icono me aparece? No. No. Bueno, entonces no sé. Entonces, dentro de la celda tenemos estos 3 iconos. El otro icono, si se dan cuenta, hay un cuadro verde en la parte de abajo. Si yo me coloco en este cuadro verde, me aparece otro icono. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ese icono, ya vamos a ver para qué funciona cada icono. En los lados me aparece en cambio esta otra flecha. ¿Sí? Entonces, son diferentes tipos de flechas que me aparecen dentro de una celda. Ahora, ¿para qué me sirven cada una de ellas? Por ejemplo, esta flecha que me aparece ahorita, esta flecha blanca gruesa o esta cruz, ¿sí? Esta me sirve cada vez que yo quiera seleccionar. ¿Cuándo me aparece? Cuando me coloco en la mitad de mi celda, ¿sí?
En cualquiera de las celdas que yo me coloque en la mitad, me va a aparecer ese tipo de icono, ¿sí? Si yo le doy clic y comienzo, mantengo el clic izquierdo presionado, perdón, clic izquierdo ahí presionado, y lo suelto, significa que me va a seleccionar todas estas celdas de aquí. ¿Estamos? Listo. Ahora, el otro icono, que es el que me aparece en los lados de la celda, ¿sí? Que es esta cruz con las flechas en todas las puntas, en las direccionales. Esta de aquí, si yo le doy clic izquierdo, y miren, si yo la muevo a la celda, por ejemplo, A6 y suelto, ¿qué hace? ¿Sí? Me lleva la información que estaba en la celda anterior a esa nueva celda. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve este icono. ¿Estamos? Y el icono que me aparece acá en el punto verde que yo me coloco aquí con esta cruz, si yo le doy clic izquierdo y comienzo a bajar, me replica el mismo número. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque a ustedes les va a tocar hacer series. Les pide hacer una serie de 50 números. Entonces, ahí en el video les explico. Entonces, primero colocamos el 1, luego colocamos el 2. Luego de ello, ¿qué les pide? Seleccionar esos dos valores, esas dos celdas. ¿Cómo la hago? Me coloco en la primera celda, en la mitad y en la segunda. Y suelto. ¿Sí? Mantengo así. Me coloco en la primera celda, doy clic izquierdo, mantengo presionado, bajo a la segunda celda y la suelto. ¿Sí? Listo. Ahí he seleccionado esas dos celdas. Ahora, ¿cómo yo hago la serie? Me coloco ahora sí en el punto verde o en el cuadro verde, doy clic izquierdo y comienzo a bajar. Miren cómo se comienza a aplicar ese número que me va saliendo a un costado. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, esa es la serie que se va a ir formando. Si yo lo suelto, me hace una serie de 12 números. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero hacer series de 2 en 2, por ejemplo, escribo 0 y abajo el 2. Hago lo mismo, selecciono estos dos valores, doy clic acá abajo y comienzo. Y miren cómo Excel automáticamente me intuye que está haciendo una serie de números pares o de 2 en 2. ¿Sí? Si hago de 3 en 3 o de 5 en 5, me va a hacer lo mismo. ¿Sí? Listo. Ahora, así como yo puedo hacer una serie de números, ¿sí? Voy a hacer esto de aquí para que vean lo siguiente. Así como yo puedo hacer una serie de manera vertical, también la puedo hacer una serie de manera horizontal, ¿sí? Selecciono los dos valores, me coloco en el punto verde, e igual lo comienzo a mover. Y miren cómo se va haciendo la serie. Suelto y se hace la serie, ¿sí? Listo. Ahora, así como yo puedo hacer una serie de números, yo también puedo hacer una serie, por ejemplo, de los días de la semana. Por ejemplo, lunes y martes. Lo que siempre se recomienda es escribir los dos primeros valores de una serie. En este caso, por ejemplo, lunes y martes. Lo selecciono, me coloco en la primera celda, selecciono la segunda celda, ¿sí? Doy clic en el cuadrado. Ahora, esta es otra cosa que deben de tener en cuenta, miren. En antes, cuando hicimos la serie del 1 al 12, no había ningún valor antes, ¿cierto? Entonces me tocó arrastrarlo hasta ver el número hasta donde llegaba, ¿sí? Pero cuando ya tenemos valores antes y quiero hacer una serie, ya no es necesario arrastrarlo, sino que con solamente ustedes colocarse en el cuadro verde, le dan doble clic y miren, automáticamente se ajusta, ¿sí? A ese rango de serie, ¿sí? Ya no es necesario estarlo arrastrando todo, ¿sí? Y lo mismo pueden hacer de manera horizontal, ¿sí? Ahora, lo malo que en la forma horizontal no tengo yo aquí otros valores en la parte de abajo. Entonces ahí me toca seleccionar los dos, clic izquierdo en el cuadro verde y comenzarlos a mover, ¿sí? Suelto y miren, también me hace la serie de manera horizontal, ¿sí? Listo. Así como yo hago una serie también de los días de la semana, puedo hacer también series de los meses del año. Enero, febrero, ¿cierto? Y se aplica lo mismo. Los dos primeros meses, los selecciono, clic en el punto de acá, doble clic y los lleno. ¿Sí? Y lo mismo acá. ¿Sí?
También lo puedo hacer horizontalmente. Selecciono los dos valores, clic izquierdo y comienzo a mover. Suelto y listo. ¿Estamos? Listo, chicos. Con esta aplicación que les he dado ahorita, ustedes ya pueden comenzar a trabajar con los archivos de los videos que están subidos en el aula virtual. Y como les había indicado, realicen estos videos, guarden su archivo y luego que terminan se lo comparten ustedes mismos por WhatsApp, ¿sí? Para la siguiente clase, venir, descargarlo y continuar trabajando. Listo, chicos, eso sería el trabajo que deben de realizar.